revocatorio, que es una consulta popular, porque al hacerse el mapleto sale como corcho de limonada y a los 30 días tenemos elecciones presidenciales y un nuevo presidente, pero prefieren sostener ahí al mapleto a punta de sentencias y decisiones del alto mando y nos dan el premio de consolación de las elecciones de gobernadores para decir internacionalmente: fíjense que nosotros no evadimos la consulta popular, vamos a las elecciones de gobernadores y el revocatorio no va por fraudulento, porque ellos dicen, al fin y al cabo, si mantenemos el Poder Ejecutivo Nacional, podemos convertir a las gobernaciones en sal y agua. Bueno, en lenguaje folclórico lo que está diciendo, nos quieren hacer trampa para quedarse en el poder. Para los que no son venezolanos que nos están viendo. Y tenemos aquí a Peggy Rivas, muy inteligente, periodista venezolana, gracias. Ex corresponsal de Globovisión. Muchas gracias, Peggy. Gracias. Y tenemos al doctor Orlando Viera Blanco, asesor de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias, doctor Viera Blanco, por estar con nosotros. Gracias. Vámonos inmediatamente con las opiniones de ustedes de lo que está ocurriendo. Usted es de la frontera, usted ahí del Gocha, del Táchira. Así es. Cuéntenos qué es lo que ha estado pasando ahí. Bueno, lo que ha estado pasando, Oscar, es lo que ya sabemos a La nivel frontera estaba internacional. cerrada. La frontera está cerrada desde, ya vamos a cumplir un año. En agosto del año pasado, el 19 de agosto, se ordena cerrar la frontera. 2 o 3 días después se da estado de excepción en algunos municipios fronterizos. Desde ese entonces, el paso vehicular por la frontera está cerrado. Sin embargo, se han dado algunas excepciones, por llamarlo de esa forma, porque el paso peatonal luego se dio, luego de algunos meses aceptaron pasos peatonales, como por ejemplo, si usted lleva un pasaje aéreo, puede pasar hacia Colombia si va a volar por allí o por algún tratamiento médico que necesite. Pero ya esto que sucedió el día de ayer, que sinceramente es algo histórico, pues es porque es la consecuencia ya del desespero del venezolano, de la gente, en este caso del estado Táchira, de donde soy, porque es un estado que, si en Venezuela se ha sentido la crisis desde hace algunos años, el estado Táchira la ha sentido desde muchísimo antes. Peggy, ¿cómo era antes? Había un intercambio entre Cúcuta y San Cristóbal, para poner las dos ciudades, de compra y venta, pero nunca hacia un solo lado. Nunca, Oscar. O sea, lo que estamos viendo yo puedo ahora... decirle a usted con muchísima propiedad, como tachirense que soy, que el hecho de que fuésemos frontera era algo tan normal que no se sentía. Y era demasiado normal ir a Cúcuta, inclusive a pasar un día de paseo, y los de Cúcuta venir a San Cristóbal también a pasear. Muchas familias de Táchira tienen familiares allí en Cúcuta, de manera tal que esto no se hacía novedad, no era noticia. Desde que llega José Gregorio Bielma Mora a la gobernación del estado Táchira en el año 2012, pareciera que ser frontera se convirtió en un pecado. Entonces, toman unas medidas de control, pero se dice que ese control es para el ciudadano común, no para las autoridades. Hay mucho contrabando. Antes de entrar en eso, con Orlando Viera Blanco, vamos a ver las reacciones de algunas de las personas que están ahí en esa zona. Yo pasé el puente llorando de ver la avalancha de gente, que esto me parece mentira, que toda Venezuela quiere venirse para acá, a este país vecino, a buscar lo que no conseguimos allá. Cada día hay menos cosas. Un alivio, una conformidad de poder venir a buscar nuestros productos, nuestros medicamentos que realmente allá no conseguimos. No tenemos comida, no tenemos aceite, no tenemos harina, entonces ¿qué nos toca que venir aquí? Orlando Viera Blanco, le estamos hablando ahora a un público, a cientos de miles de personas que no conocen en detalle cuál es la realidad, simplemente lo que vemos por la noticia, que no son venezolanos o no son colombianos. ¿Se pensó en algún momento que el país que supuestamente es el país rico, que es Venezuela, iba a estar pasando por esto y ir a Colombia para sobrevivir? No, imagínate, nosotros tenemos en Venezuela alrededor de 4,5 millones o 5 millones de colombianos que históricamente emigraron al país precisamente al verse desplazados en su país. De tal manera que esto es un asunto... El polo de atracción económica era Venezuela. Era Venezuela, y así como te digo, colombianos, hemos recibido de todas las latitudes en Latinoamérica, hemos recibido gente de Perú, gente de Ecuador. Venezuela históricamente ha sido un país receptor, y receptor por próspero, y además por un país... El gran exilio antitrujillista estaba en Venezuela. Absolutamente. Comenzando por Villo Frommel. Y bueno, y otros tantos valores que han llegado a nuestro país. Somos un país de mestizaje, somos un país históricamente
de una prosapia absolutamente mezclada. Gracias. Entonces, lo que uno no comprende, Oscar, y de verdad no me cabe en la cabeza, es como ante esta situación, el presidente Maduro, invadido absolutamente de soberbia, porque no hay otra palabra, de jactancia, se aferra al poder. Se aferra al poder. Por cosas mucho menos que esta, por ejemplo, de la Rúa y el Corralito en Argentina, renunció. Entonces, el de Paraguay, el que era cura. Bueno, y hemos visto situaciones realmente donde un estadista, reconociendo que lo que está causándole al país es sufrimiento, es hambre, es enfermedad, es peste, el presidente se allana. Vamos a ver los rodeados de militares, con lo que dice, para ampliar lo que está diciendo Orlando Viera Blanco y Peggy Rivas. ¿Qué dice Maduro, rodeado de guardias? Y vencer la guerra no convencional, la guerra económica que han disparado contra nuestro pueblo durante más de 2 años, y todo el mundo preparado 24 horas para el despliegue de los nuevos planes, para ir acorralando la guerra no convencional, desmantelándola y entregarle a nuestro país una victoria sobre la guerra económica más temprano que tarde, que necesitamos para la estabilidad social. La unión cívico-militar basada en el amor a la patria. ¿Qué dice Peggy? ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir? Tradújame eso, por favor. De verdad, se lo digo de corazón. Tradújame eso. ¿Qué quiso decir eso? Primero, unión cívico-militar. El 5 de julio vimos cómo cerca de entre 500 a 1000 mujeres derribaron la barricada que había allí de guardias nacionales para pasar a Colombia, y eso fue, Oscar, es muy importante decirlo, lo que dio paso al día de ayer. No fue que Maduro autorizó abrir la frontera para evitar un show y violencia, como dice él y como dice Vielma Mora, fueron las mujeres. Eso significa que esa unión cívico-militar no existe. Sencillamente en Venezuela ya el ciudadano común le ha perdido respeto a la autoridad militar. En un acto como en el que está hablando Maduro, y es lo que estamos viendo en televisión, evidentemente a él le conviene exaltar a la Fuerza Armada, porque de una u otra manera es la forma de él sentirse protegido. Pero una persona que habla de guerra, que habla de disparar, de guerra económica y habla a la vez de paz, ¿cómo creerle? ¿Qué explicación es esa que dio para terminarlo con lo que llama guerra económica? ¿Cuáles son esos planes, ese lenguaje Bueno, ese es el lenguaje lírico, semántico, dialéctico, el lenguaje que disfraza toda una realidad en Venezuela que ya no se puede ocultar. El que tiene una guerra convencional en el país armada es Maduro, es el chavismo. El que ha mantenido una confrontación, una estrategia de lucha de clases, de división y fractura, es este gobierno. El que ha tenido como consigna y como estrategia divide y vencerás ha sido el presidente Maduro. El que controla hasta nuestra forma de andar es Maduro. El que le dice todos los días al país, aquí sigo en el poder, cueste lo que cueste, es Maduro. El que amenaza, el que ha intimidado a toda una nación, el que ha excluido y el que tiene, en definitiva, a una sociedad civil absolutamente dividida en el país, es el chavismo. Ahora bien, los seguidores de Maduro, del postchavismo, dicen que hay unos mercados que suplen a la población, pero en base a un nuevo sistema de distribución. Los CLAPS. Y leíamos hoy en las noticias que el 70% de esos CLAPS no han llegado a la población. Eso sencillamente, Oscar, es una mentira más. Y el único que le dispara al venezolano es el mismo gobierno y la Fuerza Armada. Y si no, recordemos cuántas víctimas del año 2014 están como consecuencia de la actuación de funcionarios de la Guardia Nacional. Entonces, aquí el único que dispara y aquí el único que le ha generado una guerra económica al venezolano es Nicolás Maduro, su antecesor Hugo Chávez y todas las personas que están en el gobierno. Tenemos que irnos lamentablemente por el tiempo, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerla, porque no la acabo de procesar, y muchos televidentes. ¿Por qué no hay comida en Venezuela? Bueno, la pregunta te la respondo simplemente porque cuidado si es el deseo que ha tenido el gobierno para reprimir más. Y porque ya no hay producción. Sí. El gobierno se encargó de acabar con todo el sistema productivo de Venezuela, solamente queda Empresas Polar sobreviviendo. Y ya hoy tomaron otra transnacional que si no habían pañales para niños ni para adultos, ahora menos van a existir en Venezuela. Ay, Dios mío, gracias, y continuamos con esto.